Este es el F1 Model 812 de Bose. Este es el DSP-115 de Thomann. Este altavoz cuesta 1000 euros y este altavoz cuesta 250 euros. ¿Por qué este altavoz es 4 veces más caro? ¿Merece la pena comprarse este? Vamos a verlo. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a comparar estos dos altavoces por un simple motivo. Este es bastante caro, pero me ha gustado muchísimo, y este es bastante barato y también me ha gustado muchísimo. Tienen cosas muy buenas y cosas muy malas, los dos, y vamos a ver si merece la pena gastarse 1000 euros en este altavoz y si merece la pena gastarse 250 euros en este altavoz. Bueno, para empezar, deciros que llevaba mucho tiempo queriendo hacer este vídeo porque llevo un año prácticamente con los F812. Es un altavoz que me ha encantado. Venía de estos altavoces anteriormente, los utilizo todavía para otras aplicaciones y he de deciros que estos altavoces me han sorprendido gratamente, aunque hay algunas cosas que no me gustan demasiado. Sin embargo, estos altavoces he decidido no venderlos porque tienen un buen valor para el uso que le doy y creo que os puede servir muy bien esta comparativa, porque aquí lo que vamos a probar hoy son dos productos totalmente opuestos. Es decir, este es un altavoz premium con una calidad increíble y este es un altavoz de batalla, por así decirlo, que lo puedo usar para cualquier tipo de aplicación. Es deciros que si probáis este no va a defraudar. Lo que pasa es que tiene algunas pegas y por eso claramente cuesta muchísimo menos. Pero ojo, que porque cueste 4 veces menos no significa que sea 4 veces peor. Todo lo contrario, es bastante bueno. Os voy a explicar un poquito las características básicas, os voy a explicar qué es lo que más me gusta de uno y de otro y por qué me decanté finalmente por comprar este modelo. Ojo, que no os estoy diciendo que no compréis que este es bastante bueno. El DSP-115 es un altavoz activo de 350 vatios RMS y con una construcción bastante buena. Incorpora en su parte trasera un DSP con 4 presets que te permitirán elegir la mejor configuración para el altavoz. También incorpora filtro paso alto, por lo que podrás elegir directamente si el altavoz funciona con todas sus frecuencias o te hace el corte para un subwoofer. Como entrada de sonido encontramos dos XLR jack, a la que podemos conectar micrófonos o fuentes de línea, y una salida XLR para mandar a otro altavoz o al subwoofer. También incorpora una entrada auxiliar en mini jack. Este altavoz suena muchísimo, más incluso que el Bose, ya que llega a 136 decibelios de SPL máximo. Sin embargo, a medida que vamos acercándonos al máximo de volumen, empiezan a aparecer pequeñas distorsiones que son un poco molestas, así como unas vibraciones del chasis en la parte trasera, algo que no se aprecia si te pones frente al altavoz, pero si está en la parte trasera molestan un poco. Pesa 20 kilos, lo mismo que el Bose, lo que pasa que también es más grande y más voluminoso. Como os he dicho, este DSP-115 de Thomann es un altavoz que por lo que vale da muchísimo. ¿Qué pasa? Que tiene algunas cosas que no me gustan tanto. Es verdad que suena mucho, incluso más que el Bose. El problema que tiene es que cuando lo subes al máximo de volumen todo le tiembla. Es decir, toda la parte trasera del chasis le tiembla y se escucha bastante. Es decir, que si tú estás pinchando y lo tienes muy cerca vas a escuchar constantemente una serie de vibraciones que son un poco incómodas. Si no te importa demasiado la calidad que tú percibes, no vas a tener ningún tipo de problema, porque lo que suena por fuera suena bastante aceptable. Además, he de decir una cosa, este altavoz es ese altavoz que me llevaría a un sitio en el que no me preocupa lo que le pasa al altavoz. Por ejemplo, un sitio que tenga mucho polvo, un sitio en el que vaya a dar guerra y no importe tanto la calidad, sino como la cantidad. Es decir, que es un altavoz que viene bien tener en casa para ese tipo de aplicaciones en las que el sonido, la calidad del sonido no es lo verdaderamente importante. Entonces, ¿merece la pena comprar este DSP-115 de Thomann? Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque suena bastante aceptable y por el precio que tiene, es que la verdad es que es una herramienta que siempre viene bien tener para cualquier tipo de venue. El Bose F812 es un producto completamente distinto, se nota un acabado mucho más premium. Cuenta con 8 tweeters y un woofer de 12 pulgadas que le otorgan un sonido tremendo. En la parte trasera podemos encontrar dos entradas, una XLR y otra en RCA, así como una entrada en jack. También dispone de una salida XLR para conectar a otro altavoz o a un subwoofer
y un filtro paso alto por si le quieres cortar los graves para conectar un subwoofer. Al contrario que el Thomann no incorpora ecualizador, pero según la marca incorpora un ecualizador automático dependiendo de su posición y de la colocación en la que pongas el array. Como sabéis, los tweeters son orientables, por lo tanto se pueden inclinar los de arriba, los de abajo, todos o dejarlos planos. Este altavoz suena un pelín menos que el Thomann, pero os aseguro que por mucho que subáis el volumen, siempre se va a escuchar perfecto. Bueno, qué deciros del Bose, la verdad es que me encanta, porque entre los 8 tweeters que tiene y el sonido lo dispersa de una manera increíble también, gracias a la matriz que puede hacer que el sonido llegue donde quiera, me encanta. El sonido es espectacular. Lo que me echa mucho para atrás es el precio, porque es verdad que tiene muchísima más calidad que el Thomann, muchísima, pero claro, para que cueste 4 veces más, no lo veo. Yo ya que lo he comprado, de verdad que estoy contento, pero me sigue pareciendo excesivamente caro. Además, son bastante pesados, pesan un montón. Pero bueno, también esto es un altavoz para toda la vida. La calidad de construcción, es decir, lo que es tremenda. Todo está hecho a la perfección. Y la verdad es que me encantan. ¿Merece la pena gastarse 1000 euros en ellos? No lo sé, yo te diría que no. Te diría que hay opciones más económicas, como en JBL, como en Mackie, que te van a dar una solución muy buena, y esto pues también un poco estás pagando marca. ¿Por qué me gustan tanto? Por la dispersión. Es decir, el sonido llega muy lejos y además llega muy bien. ¿Por qué me lo volvería a comprar? Bueno, pues sinceramente porque creo que voy a estar muchos años pinchando y creo que es un producto que merece la pena. Es como un Mercedes, un producto que te va a durar toda la vida y que si lo cuidas bien, pues te va a dar siempre muy buenos resultados, cosas que no sé si te darán otras marcas. Ya os digo que no podría trabajar toda mi vida con los Thomann, que la calidad de sonido es mucho más baja. Y aunque es verdad que suenan más, llegan a 136 decibelios y esto solo a 132, a medida que va subiendo el volumen ahí, se aumenta la distorsión muchísimo y eso es un gran problema. Yo, por ejemplo, que soy muy maniático en cuanto al sonido, me gusta que todo sea muy claro y prefiero tener menos y de calidad a esa cantidad de sonido tan alta que al final pues va metiendo un poco de distorsión. Bueno, chavales, esta es mi opinión. Ya sabéis que os cuento todo desde mi punto de vista, desde mi experiencia. No soy ningún maestro en nada de esto, pero quiero acercar un poquito el sonido a lo que es el mundo de aficionado semiprofesional. Mi valoración después de todo esto es que te compres el Bose si de verdad quieres un producto para toda la vida, un producto de máxima calidad, que te haga ese esfuerzo económico y que te gastes esos 1000 pavos en pillarte un altavoz de verdadera calidad. Y si no quieres complicaciones, cómprate el Thomann, que es un altavoz que suena bastante bien, tiene algunas desventajas, pero bueno, ya os digo que es un producto de buena calidad. Lo que pasa es que tiene algunas deficiencias en el sonido, obvias por el precio que tiene. Así que no me enrollo más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!